Saeta de Cristo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Menesteroso estoy de ti, Espíritu Santo. Como niño por las noches lloraré, en el alba en tus brazos dormiré. No deseches al rey. Desechar, hermano, es rechazar. Rechazar significa menospreciar, desaprobar, hacer a un lado y arrojar afuera, despojar. Esa es una de las palabras que significa rechazar. El pueblo de Israel no entendió quién era Jesús. Y aún la iglesia y aún la gente todavía no sigue entendiendo quién es Jesús. Y algo que meditaba en esta palabra, amado hermano, es cómo Jesús fue rechazado aún por el mismo ser humano que Él creyó, que Él lo creó, Él hizo perfecto. Pero el ser humano no entendió que Él venía a salvarnos. Estos hombres estaban llenos de tanta teoría, llenos de la ley por todos lados, pero no tenían aquella visión, no tenían aquel discernimiento para darse cuenta a quién estaban rechazando. Y algo que meditaba es como el Señor desde un principio, hermano, ha sido rechazado. Aun cuando estaba en el vientre de María, la Biblia dice que ellos buscaban dónde pasar la noche, sin embargo, eran rechazados. No encontraban lugar y no encontraron. Por más que buscaba José, todos los lugares estaban llenos y aún así, hermano, yo pienso que por muy lleno que estuviera aquel lugar, yo pienso que podía existir un rinconcito donde se les podía rentar, donde se les podía alojar aquella noche. Pero viendo muchas veces, amado hermano, la pobreza, muchos se negaron y rechazaron, aún cuando José les pedía aquel lugar para poder pasar la noche. Yo a veces medito y digo, wow, qué tremendo, Señor, cuántas veces se te ha rechazado. Y yo decía, la gente no podía entender, y algo difícil. Yo meditaba en la madre de Jesús, María. Usted se imagina lo que es, hermano, sentir esos dolores, lo que es, amado hermano, sentir, ¿verdad?, el dolor de parto y no encontrar un lugar donde esta mujer pudiera dar a luz. El diablo se le oponía a Jesús. Y una de las cosas, hermano, que me muestra la palabra del Señor, amado hermano, es que a Jesús lo rechazaron aún cuando se dieron cuenta de que Jesús, porque muchos creían que el Señor era hijo de José, lo rechazaban porque era hijo de un carpintero, lo rechazaban porque pensaban que él era Galileo. ¿Cuántos rechazos no tuvo el Señor? Y yo meditaba en esto, amado hermano, que si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, déjeme decirle que también nosotros estuviéramos gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aún nosotros estuviéramos rechazando. Pero usted dirá, pastor, yo no lo haría, pero aún muchos de nosotros le siguen rechazando, y aún dentro de la iglesia. ¿Cómo le rechazamos cuando no obedecemos su palabra? La Biblia nos habla, hermano, en el libro de Isaías, si no me equivoco, 53:3, dice: desechado entre los hombres el varón
experimentado en quebranto, él fue desechado. Él fue, hermano, rechazado porque tenía que cumplirse esa palabra donde los hombres le iban a rechazar, donde los hombres, hermano, le iban a negar, donde los hombres le iban a menospreciar, para que él pudiera ir a esa cruz y darnos vida, y darnos esa vida, esa paz, ese amor que él nos da hoy en día cuando nosotros venimos y le aceptamos. Gloria a Dios, aleluya. El rechazo, hermano, muchas veces lo podemos vivir dentro de la iglesia. Por eso el Señor decía en su palabra, San Juan capítulo 12, versículo 48, dice: el que me rechaza, dice, y no me recibe, y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue mi palabra. En aquel día mi palabra le juzgará. Eso es lo que dice el Señor en San Juan 12, 48. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, mira, hermano, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La palabra. Porque la Biblia dice que por tus palabras serás justificado y por tus mismas palabras serás condenado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo, amado hermano? De que muchos de nosotros rechazamos el mensaje de salvación, rechazamos la palabra de Dios. ¿Por qué la rechazamos, amado hermano? Porque no valoramos todo el sacrificio que Él tuvo que hacer para comprarnos y darnos vida, y darnos una vida diferente. No una vida como corre el mundo de perdición, sino una vida que nos lleva a salvación, una vida que nos lleva hacia la patria celestial por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Hay veces, hermano, que tenemos que ser golpeados por el rechazo. Así es, amén. Y una de las cosas que yo meditaba es que hay veces que tienen que golpearte con desprecio para que salga lo de Dios. Aleluya. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Jesús fue despreciado entre los hombres. Y algo que yo meditaba, ¿cuántos hombres de Dios, hermano, no han sido despreciados? Porque cuando nosotros somos golpeados por el desprecio es porque Dios quiere manifestar lo que nos quiere dar. Y eso lo experimentaba yo y meditaba con el libro de Esther, que Vasti golpeó al rey con un rechazo, pero ese rechazo le costó su puesto, ese rechazo le costó su reinado. Pero ¿por qué este hombre fue golpeado por el rechazo de esta reina? Era para que apareciera lo de Dios, y era para que apareciera aquella mujer llamada Esther, una mujer íntegra, una mujer recta, una mujer, hermano, que no iba a faltar el respeto al rey, una mujer que iba a saber valorar y conducirse como una mujer de Dios dentro de aquel reinado, el reinado de Asuero. Pero si no hubiera habido ese golpe de rechazo hacia el rey, porque el rey la mandó a llamar, no hubiera aparecido una Esther. ¿Cuántas mujeres hoy en día, hermano, rechazan aún a sus propios maridos? Son una amical, hermano, dentro de los hogares. Que si su marido le sirve a Dios, ella se enoja. Que si su marido empieza a buscar el reino de Dios primeramente y ya no le está dando la atención que le daba antes. Hay mujeres que son como Mical, que critican a su marido, que rechazan a su marido. Y algo, hermano, que tenemos que aprender es que cuando la mujer te rechaza es porque Dios va a hacer algo grande con tu vida. Es porque Dios está empezando a manifestar lo que quiere hacer contigo. Mical rechazó, menospreció a David. Y Mical obtuvo su castigo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y recto. Él tarde o temprano te trae a juicio. Tarde o temprano, hermano, Él te va a medir.
Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, amado hermano? Que nosotros tenemos que aprender que muchas veces vamos a ser golpeados por el rechazo. David tuvo que ser golpeado por el rechazo. A David lo rechazó Saúl, ¿por qué? Porque lo miraba menor. A Jeremías, como leía nuestro hermano al principio, Jeremías tenía un miedo y un temor cuando Dios lo manda y le dice: ve y dile a mi pueblo, dijo: he aquí que yo soy un niño y no sé hablar. ¿Por qué Jeremías decía soy un niño y no sé hablar? Porque Jeremías era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un muchacho que conocía la ley y él sabía que el ministerio comenzaba a los 30 años y aquellos ancianos lo iban a empezar a juzgar, a criticar, a decirle: ¿quién eres tú para que venga y nos hables de Jehová? Por eso Jeremías tenía aquel temor, por eso Jeremías tenía aquel miedo. Pero Dios le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Y es que muchas veces cuando te golpean con el rechazo es porque Dios quiere glorificar su nombre en su vida. Meditaba, hermano, que no era fácil aún ni para Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: ninguno toma en poco tu juventud, porque Timoteo era un pastor joven. Y en medio de Timoteo siempre estaba el rechazo de los ancianos, el rechazo de los demás. Y qué bueno es cuando muchas veces te rechazan, hermano. ¿Por qué? Porque cuando te rechazan a ti, no te están rechazando a ti, sino están rechazando a aquel que te llamó, a aquel que te envió. Aleluya. Por eso cada vez que lo rechacen, amado hermano, hágase cuenta que es algo mejor que viene para su vida, que es una gloria mejor. Aleluya. Porque entre más te menosprecien, entre más te desechen, oh, Jesús tuvo que ser desechado entre los hombres para que él pudiera haber sido exaltado, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oh, nombre en el cual toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de ese nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo ni en la tierra. Jesucristo. Pero Jesucristo tuvo que ser rechazado para poder ser exaltado por Dios. José pasó un proceso. José fue rechazado. ¿Por qué José fue rechazado? Porque estaba en el plan de Dios. Sus hermanos lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron, amado hermano? Porque José tenía aquellos sueños. José día con día contaba sus sueños, y eso es lo que le molestaba a aquellas personas, a sus hermanos. Pero ¿cuál fue el proceso del rechazo? Que ese rechazo lo llevó a sus hermanos a venderlo y a meterlo en una cisterna. Y cuando lo metieron a aquella cisterna, amado hermano, una de las cosas, aleluya, que me doy cuenta es, amado hermano, que Dios tenía que pasar, aleluya, José, ese proceso de Dios, el ser rechazado por sus propios hermanos. ¿Para qué? Para que esos sueños se pudieran cumplir, para que esos sueños que Dios le había mostrado a José tenían que llevarse a cabo. Pero ¿cómo se iban a llevar a cabo? Por medio del rechazo, porque lo que ellos no quisieron, aleluya, Dios se glorificó en la vida de José, salvando no solamente a Egipto, sino salvando su casa, porque aquel José que rechazaron, ese mismo José fue el que les dio de comer y el que les salvó la vida. Aleluya. Así hay gente muchas veces dentro de la iglesia, amado hermano, que rechaza, aleluya, las visiones que Dios da, que rechaza los sueños que Dios da. Y cuando Dios da sueños, amado hermano, y cuando Dios da visiones, tienen que cumplirse, porque Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Aquel que cree, dice la palabra de Dios, todo es posible. Cuando un sueño viene de parte de Dios, se tiene que cumplir. Pero es menester que seamos golpeados por el rechazo. El rechazo muchas veces nos va a doler a su nombre.
Yo le hago una pregunta, ¿quién le gusta que lo rechacen? Yo creo que a ninguno de nosotros, que nos miren de menos. El hombre que es rechazado, la mujer que es rechazada, hermano, muchas veces comete errores. Yo he visto matrimonios formados a par por causa del rechazo. Gente que le rechazó a una persona, y como le rechazó la persona, hermano, que ellos estaban esperando, se fueron a meter con otra. Y ahora viven infelices. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Yo he visto, hermano, cómo el rechazo trae a las personas aisladas. Cuando te rechazan, tú te haces a un lado. Y rechazar significa que te echan afuera. Pero si algo que nosotros tenemos, amado hermano, es que Dios no rechaza a nadie. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no rechaza a nadie. Hoy meditábamos y hablábamos y jugábamos a la misma vez. Porque ciertas personas dicen, ¿a dónde van los mentirosos? ¿A dónde van los mentirosos? ¿Ah? ¿A dónde? A la iglesia. Porque ahí es donde se arrepiente. Pero el cristiano, usted le pregunta, ¿dónde van los mentirosos? Muchos al infierno. A su nombre. ¿A dónde van los adúlteros? ¿A dónde van los fornicarios? A su nombre. Hacia la iglesia. Porque tienen que arrepentirse. A su nombre. Y cuando vienen a la iglesia estamos hablando de que tienen que venir a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el rechazo muchas veces, amado hermano, nos va a llevar a conocer a Cristo Jesús. El mundo muchas veces, hermano, te va a rechazar porque tú ya no perteneces al mundo cuando tú eres de Cristo Jesús y tú has conocido un evangelio que te ha libertado, un evangelio que te ha roto las cadenas, amado hermano. Su vida ya no va a volver a ser igual. El mundo ya no te va a recibir como te recibía antes. Tú ya no vas a poder caber en ese mundo, porque ese mundo ya no es para ti. Lo tuyo es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, si el mundo os aborrece, no se maravillen, no se preocupen, porque primero me aborreció a mí. Por eso nosotros somos aburridos del mundo, hermano, aleluya. El mundo nos desprecia, el mundo, hermano, nos mira de menos, pero nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo Jesús. Aunque los demás nos rechacen, aunque los demás nos hagan un lado, tenemos que testificar con nuestro testimonio, porque somos cartas expandidas, cartas abiertas, y por medio de nuestro testimonio, aunque te rechacen los demás, tarde o temprano se darán cuenta que existe un Cristo Jesús que perdona los pecados, que existe un Dios que purifica, que santifica, que existe un Dios que así como murió en esa cruz del Calvario, viene por usted y por mí, pero esta vez viene como rey. Gloria a Dios, aleluya. Lo desecharon como rey. Lo rechazaron como rey. Lo menospreciaron. Se burlaron. Por eso eres tú el rey de los judíos. Toma tu corona. Y le pusieron una corona de espinas. Esa corona, hermano, desfiguró su frente, aún sus propios ojos, porque le metieron esa corona, hermano, de espinos a pura presión. Usted se imagina, le rayaron toda su frente y aún los mismos ojos, y aquellas puyas de espinas, y su sangre se derramaba, porque prefirieron agarrar a aquel hombre pecador, aquel hombre injusto. ¿A quién queréis que os suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Todos dijeron a Barrabás. Hay gente que le sigue rechazando aún en estos tiempos. ¿Cómo le rechazan? Cuando Jesús les habla por medio de su palabra,
Cuando Dios le habla de una y otra manera por medio de su palabra, y Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Las cosas de este mundo o me quieres a mí? ¿Qué prefieres? ¿Que se te diga la verdad o que se te diga la mentira? ¿Qué prefieres? ¿Lo justo o lo injusto? Por eso muchas veces, amado hermano, hay gente, hermano, que va a rechazar la palabra de verdad. Y cuando rechaza la palabra de verdad, amado hermano, usted está diciendo, yo prefiero a Barrabás, porque Barrabás me predica a mí de prosperidad, porque Barrabás no se mete con mi pecado, porque Barrabás, ¿verdad?, no se mete como yo visto, como yo hablo, como yo camino. A Barrabás no le importa. Por eso muchas veces, hermano, somos ese tipo de cristianos dentro de la iglesia, hermano, que prefiere a Barrabás, porque Barrabás no le va a predicar la verdad. Barrabás no le va a decir que tiene que seguir a Cristo Jesús con integridad, con santidad. Barrabás no va a predicar una sana doctrina. Porque Barrabás representa, amado hermano, lo malo, lo perverso. Barrabás era ladrón, Barrabás era homicida, Barrabás representa al diablo. Y muchas veces menospreciamos lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Aleluya. Dios. Pero cuando llega el menosprecio, amado hermano, es porque Dios quiere glorificar su poder. Vaya a Hechos 7:35. Libro de los Hechos. Busquen su Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 35. Estamos aquí. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, ¿qué dice? Lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hay gente que te va a rechazar, y cuando a ti te rechazan, Dios se glorifica en tu vida. Dios te va a poner por líder aquel a quien tú no quieres. Dios te va a poner por líder aquel que tú rechazas. ¿Por qué? Porque Moisés, hermanos, sabemos la historia de Moisés, que por defender a uno de estos hombres, Moisés mató a aquel egipcio. Pero cuando miraba que reñían dos de entre ellos mismos, hermanos, peleándose, uno de ellos le decía, ¿a ti quién te ha puesto por gobernante? ¿A ti quién te ha puesto por juez? ¿Me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Entonces estaban rechazando, escuche, a Moisés como salvador, como libertador. Pero no, hermano, aleluya, el hombre muchas veces no entiende. Por eso Moisés tuvo que huir. Pero cuando Dios lo regresa es porque Moisés tuvo que pasar un proceso. Moisés tuvo que, hermano, sufrir ese rechazo y decir, se descubrió el asunto, mejor me voy porque estos me rechazan. Pero cuando él huye, hermano, tiene un encuentro con Dios. Cuando Dios se le aparece en aquella zarza, y cuando él vuelve, hermano, vuelve con una autoridad, y esa autoridad no le pertenecía a él, sino era una autoridad, hermano, que procedía de Dios. Y cuando él venía a libertar a aquel pueblo con esa autoridad, y Dios se glorifica por medio de aquellas plagas, Dios se glorifica por medio de aquellas señales. Pero todo eso lo provocó el rechazo. Si muchas veces, hermano, tú estás siendo rechazado aún por tu esposo, por tu esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, ¿qué pasa? La conoció flaquita, pero hoy que está gordita, ya la rechaza. A su nombre. Aleluya. Hoy que le creció el púlpito, a su nombre. Como que dice, ese púlpito me estorba, a su nombre. Ay, qué silencio. Dios. Porque hay matrimonios que se casaron viendo el cuerpo, a su nombre, viendo la chuleta, pero no se enamoró de lo de Dios. Porque
Porque cuando alguien se enamora de lo de Dios, a su nombre, el cuerpo puede cambiar, pero lo de Dios no cambia. ¿Cuántos están aquí, hermano? Por eso usted que se va a casar, está solterito, deje de andar a la carrerita, a su nombre. Aunque lo rechace una, pues a lo mejor no es la que Dios le iba a dar, porque cuando lo rechaza una, entonces porque va a llegar lo de Dios. Pero porque lo rechace no quiere decir que usted va a correr a agarrar otro pedazo de chuleta por ahí, a su nombre. Porque hay gente que quiere vivir en fornicación, hermano, mientras llega lo de Dios, y Dios no trabaja así. Dios trabaja, amado hermano, cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y dice que todas las cosas son ¿qué? Añadidas. Ay, como que ya se me empezó a callar. Cuando se me calla, más duro le da Dios a usted, a su nombre. Su pueblo. Entonces, hermano, cuando alguien te rechaza, no corres a agarrar lo que el diablo te ofrece. Tienes que aprender a esperar en Dios. Porque cuando usted espera en Dios, amado hermano, Dios le va a poner algo que le va a ser de bendición, no de maldición. Dios le va a poner algo que se llama ayuda idónea y no ayuda demonia. Dios le va a poner algo que lo va a levantar, no algo que lo va a derribar. Dios le va a poner algo, hermano, aleluya, que le va a ser de bendición y no de maldición. Pero eso es lo que pasa muchas veces. Hay gente, hermano, que el rechazo los lleva a perderse. Hay personas que nomás porque la rechazó tal persona se funden en el alcoholismo. Voy a meterme, son un par de cobardes porque se enamoraron de la mujer que no les correspondía, amado hermano. Entonces, cuando esa mujer los rechazó, empezaron, hermano, a buscar un refugio. Escuche, porque rechazar significa aislarse, rechazar significa, hermano, echar fuera, hacer a un lado. Entonces, estas personas, como fueron rechazadas, se hacen a un lado. ¿Y en qué se refugian? En drogas. El rechazo los llevó a meterse en drogas. El rechazo los llevó a meterse, hermano, alcohol, porque dijeron, con el alcohol se me va a olvidar, se te va a olvidar quién eres tú, pero nunca se te va a olvidar quién te rechazó. Vas a perder tu personalidad por medio de la droga, el alcoholismo o en las cosas que tú andes. ¿Por qué? Porque tu personalidad, hermano, va a morir por medio del alcoholismo, de la droga. Te vas a perder, pero nunca olvidarás quién te rechazó. Su nombre. Mira personas, hermano, que ya se envejecieron de tanto tomar. Y pregúntenles, oye, ¿y ya se te olvidó por qué tomas? Porque una mujer me destrozó el corazón. Porque mi cónyuge me engañó. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Porque me rechazó el pastor. Su nombre. Porque me rechazó el líder. Porque me rechazó mi hermano, mi hermana. Me vieron de menos. Hermano, estas personas nunca van a dejar de olvidar quién nos rechazó. Pero aquel que conoce a Cristo Jesús, hermano, ese crucifica la carne. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? El rechazo que le dieron a Jesús, preferimos a Barrabás. Jesús no guardó rencor. Aún en aquella cruz del Calvario crucificado, el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dicen amén, ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre espiritual, porque el hombre espiritual no puede guardar rencor en su corazón. Al contrario, sabe que todo lo que le pasa será para beneficio, aleluya, del reino. ¿Por qué para beneficio del reino? Porque la Biblia dice, aleluya, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Pero eso es lo que no entiende una mente carnal, pero la mente espiritual entiende todas las cosas. La mente espiritual, hermano, siempre está avanzando y creyendo a Dios, no importando la prueba, no importando las circunstancias, no importando lo que se le ponga enfrente. Usted tiene que aprender algo, amado hermano, que todo va a obrar para bien, sea rechazo, sea menosprecio, Dios lo va a encomendar para bien. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Marcos 8, 31 y 38. Marcos 8, 31 y 38. Léalo el que lo tenga fuerte. Léalo fuerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ¿qué? Ángeles. Jesús ya sabía lo que venía. Jesús sabía que él iba a ser que desechado entre los hombres, desechado entre los ancianos. Estamos aquí, hermano. Él ya sabía lo que venía. Ahora que Jesús está diciendo: el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él en aquel día. ¿Cuánta gente hoy en día está rechazando las palabras de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, se ha alejado del camino de la verdad? Todo porque no quieren que la palabra les refleje su pecado. Todo porque no quieren que se les trate con la verdad. Porque se les incomoda cuando la palabra de Dios los traspasa. Porque la palabra de Dios como fuego, dice, y como martillo que hace el fuego te purifica. El fuego, hermano, aleluya, te purifica, y la palabra es como fuego, muchas veces te va a quemar. Te va a quemar. Tiene que purificarte el corazón y la mente. Pero hay gente que no quiere entender en estos tiempos. Hay gente, amado hermano, que quiere vivir con su mente llena de fantasía, llena de falsedades. Se alejan, corren, porque dicen: ay, muy fuerte predican ahí. Ahí se meten muy seriamente con el pecado. Hace poco le decía a Dios: ¿por qué tú siempre me pones a mí a hablar del pecado? ¿Por qué siempre me pones a mí a hablar y a tratar muchas veces con el pecado de aquel que anda mal? El Señor me dice: el problema de la iglesia es el pecado desde un principio. Y mientras esté el pecado, hermano, tenemos que nosotros predicar en contra del pecado. Y cuando predicamos en contra del pecado, ahí es donde se molestan las almas. Ahí es donde las almas inconstantes, hermanos, corren, se vuelven de doble ánimo, se vuelven bipolares. Hoy están aquí, mañana no están aquí. Cuando Dios les habla se pierden un mes. Pero cuando, hermanos, les hablan falsedades, cuando les hablan mentiras, eso es lo que quieren escuchar. Palabra vana, palabra adulterada, y no una palabra de verdad. Pero viene un tiempo donde toda esta gente que ha echado la palabra de Dios a sus espaldas lo van a lamentar cuando aparezca el Rey de Reyes. Y piensan mucho que solamente de decirle: Señor, Señor, Señor. Por eso Jesús decía: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Gente que rechaza el Evangelio,
qué no maduramos? Porque verdaderamente, amado hermano, siempre queremos estar participando de leche y no de vianda. Así es, aleluya. No maduramos porque siempre somos unos ñoños en el Evangelio. Su nombre. Ñoños, tibios. A su nombre. Aleluya. Su Aleluya. pueblo. Victoria. ¿Sabe qué significa ñoño? Asqueroso. Su nombre. Por eso le damos asco a Dios. Somos tibios. Su nombre. Silencio. No le gustó. Pensaba que era ñoño, por eso leí ñoño del chavo. Su pueblo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no crecemos. Así es, aleluya. Siempre queremos ser niños cuando nos conviene. Así es. Queremos ser niños, amado hermano, en la malicia, a su nombre, Aleluya. su pueblo. Victoria. Somos niños muchas veces. Cuando nos equivocamos queremos que se nos trate como a niños. Así es. A su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Como a niños, tráteme con cariño, por favor, porque si no me voy a resentir. Aleluya. Si no me voy a ir de este lugar. Si no, ya no voy a diezmar. Si no, ya no voy a ofrendar. Aleluya. Sí, hombre. Acá necesita Dios diezmo y lo ofrenda. A su nombre. Gloria a Dios. Dios no necesita diezmo ni ofrenda. Así es. Que la necesita dar eres tú y no la das tú mismo te maldice. A su nombre. Tú mismo te secas. ¿Por qué? Porque lo que le damos a Dios le damos. ¿O se lo da al hombre? No. Porque si se lo da al hombre, usted va a andar resentido siempre. Aquel que le da al hombre siempre va a andar hablando que se hizo el diezmo, que se hizo la ofrenda, que se hizo el otro. Y la Biblia dice que aún el diezmo y la ofrenda, escucha, tú se lo das a Dios, pero quien se lo tiene que comer es el pastor, es el sacerdote. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Eso dice la Biblia. Así es, amén. Cámbiala entonces y no le gusta. A su nombre. Yo digo, si hay muchos que se molestan y todavía no les como el dinero y ya se los comiera, Señor, ay Dios bendito, a su pueblo. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Hermano, yo pasé el proceso, hermano, yo nunca anduve renegando. Contrario de lo mismo mío, pongo para Dios, porque Dios me ha bendecido. Dios me bendice, hermano, llena a nosotros que somos miserables. Nosotros bendecimos a puño cerrado. A su nombre. Su pueblo. Se mete la bolsa en la mano y con el puño cerrado, a ver qué agarra. Que va a agarrar nada. A su nombre. Dios, aleluya. Silencio, hermano. Dios dice que da medida que rebosante. Gloria a Dios. Dios da manos llenas. O compara sus manos más grandes que las de Dios. No, hermano. Por eso muchas veces menospreciamos la palabra de verdad. Por eso muchas veces menospreciamos lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Y rechazamos, hermano, al Cordero de Dios. Aquel Cordero que fue inmolado por cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo lo rechazamos? Porque no queremos escuchar su palabra. ¿Cuánta gente, hermano, no ha salido huyendo, corriendo, hermano? Y ahí andan hartándose algarrobas. Y ahí andan mendigando, hermano, aleluya, buscando iglesias por aquí, por allá, lo llevan allá, llega el primer día, al segundo día ya está tocando, al tercer día, hermano, ya lo tienen predicando ¿qué? Algo que no vive, predicando ¿qué? Algo que no ha recibido, cantando ¿qué? Algo, hermano, que le da asco a Dios, porque la verdadera alabanza para el Dios del cielo es un corazón contrito y humillado, un corazón íntegro, un corazón que se ha arrepentido, alguien que ama la palabra, no que la rechaza, porque la palabra te corrige, la palabra te redarguye, la palabra te enseña a caminar en justicia. Hay gente que quiere vivir engañada. Así es, amén. Hay gente, hermano, que piensa que va para el cielo. ¡Ay, Dios! Así es, aleluya. Besitos, hermano. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, el que rechaza mi palabra, rechaza a mí. ¿Cómo
poder rechazar la palabra de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ando buscando a alguien que todavía haya ido bien de aquí. Su nombre. Gloria a Dios. Alguien que diga, me fui bien de la iglesia. Me fui bendecido. Me fui restaurado. Y ahora Dios me tiene aquí trabajando duramente. Lo ando buscando todavía. Porque de todos los que se han ido, porque se les jalaron las orejas. Aleluya. Gloria a Porque Dios. se les metió disciplina. La disciplina los corrió. Y rechazaron la palabra de verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Vienen días. ¿Usted cree que la palabra, hermano? Yo siempre he dicho, si alguien ya comió la verdad, esa persona no va a vivir en paz. Esa persona es miserable cuando sale donde se predica la verdad. Por eso los miro como se retuercen. Muchas veces, hermano, cuando me miran a veces afuera, siempre con aquel respeto, solo agachan la cabeza para abajo a su nombre, Gloria a Dios. a su pueblo. Aleluya. Como quien dice, ¿será que me permite otra vez llegar? Yo siempre he dicho que el que se va sin que lo corran, volverá sin que lo llamen. ¿Ah? A su nombre. Eso lo he dicho yo. Y Dios me ha dado esa palabra. ¿Y qué te preocupa? Me dijo una vez en la prisión, si el que se va sin que usted lo corra, volverá sin que usted lo llame. Pero hay gente, hermano, que los ha corrido la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no han querido ponerla por obra, porque la palabra no haya cabida. Se van sin que lo corran, pero están molestos y molestes. Dile al pastor que me llame. Dile al pastor, ¿será que si voy a la iglesia me va a correr? Yo no puedo correr a nadie. Si la palabra te corrió, esa misma palabra te tiene que meter. Esa misma verdad te tiene que traer. ¿Por qué? Porque aquel que ama la verdad va a permanecer en la justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano, personas se han ido y han rechazado a Jesús. Prefieren a Barrabás. Es que Barrabás ya me deja tocar. Barrabás no se mete conmigo. Barrabás me permitan que vaya tufoso a cigarro. Allá me permiten tocar. Pestan. Todos ebrios, borrachos, muchas veces arriba en los altares. Llenos de inmundicia. Porque a Barrabás lo que le importa es el dinero. A Barrabás lo que le importa es que le diezmen, que le ofenden. No le importa tener el becerro. Pero según ellos están bendecidos. Aquel día vamos a ver si es cierto, si estarán bendecidos. Porque ¿qué dice el Señor? Porque todo el que quiera salvar, dice, su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo entero y perdiere su alma? Por eso Jesús decía, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Cruz significa muerte. Y usted tiene que morir. Pero ¿por qué la gente, hermano, sale huyendo, sale corriendo y rechaza al Señor? ¿Sabe por qué? Porque no quieren morir. ¿Por qué lo menosprecian? Porque no quieren morir. Y cuando hablamos de morir, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero nosotros muchas veces queremos vivir con la vieja naturaleza. A su nombre. Nos ponemos el disfraz cuando venimos a la iglesia. Aleluya. Saliendo de aquí nos lo quitamos. ¿A quién quieres? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O queréis a Barrabás? Aleluya. ¿A quién estamos queriendo? Rechazamos a Jesús de Nazaret muchas veces. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 8.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de qué, de concupiscencia, de deseos, para que entiendan, de malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios, quien también nos dio ¿qué? Ese es el problema que tenemos hoy en día. El hombre no quiere santificarse. No quieren pagar un precio. Aleluya, amén. Quieren predicar y no pagan un precio. Su nombre. Quieren cantar, pero no quieren pagar un precio. ¿Cuántos cantores indisciplinados hoy en día? Por eso, hermano, aleluya, saben hacer ruido, pero no tienen nada de Dios. Los cantores del diablo, hermano, saben hacer ruido y mueven a los que están movidos por emociones, pero no se mueven por el poder del Espíritu Santo, porque han rechazado lo santo, han rechazado la santidad. Eso meditaba y decía, wow, Dios, tú cómo confirmas todas las cosas. Que es injusto, sea injusto a su nombre. ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos ha llamado a santificación. Entonces, hermano, hoy miramos grupos por donde sea. Pero hoy muy pocos grupos van a estar buscando de Dios. Si algo que tiene que pagar el líder es el precio. Todo líder de alabanza muchas veces tiene que pagar el precio. El santificarse para Dios, el guardarse para Dios, Jesús decía, yo me santifico por ellos. Yo me santifico por ellos. Pero hoy nadie quiere santificarse por nadie. Nadie quiere guardarse para nadie. Si se guarda es para él mismo. Es que me toca predicar, voy a ayunar, y cuando no te toca a ti, ayunas por el otro. Silencio. Aleluya, Dios. No somos así. Tenemos que ayunar por la iglesia, tenemos que ayunar por el hermano, tenemos que santificarlo para ser de bendición en la vida de los demás. Pero hay gente que ha rechazado lo verdadero, hay gente que ha rechazado el camino de justicia y vive un camino todo perdido. Porque Pablo dice, no es al hombre que desecha, sino a Dios. Desechar es rechazar. No está rechazando al hombre, está rechazando a Dios cuando Dios te está hablando. Están menospreciando la palabra de Dios, están menospreciando cuando el Señor te está hablando y te está diciendo, es contigo, quiero que te guardes, es contigo, quiero que te santifiques, es contigo, quiero que te apartes, quiero que seas santo, porque yo soy santo. Pero a veces creemos que el hermano, a veces creemos que la hermana, a veces creemos a quien Dios está usando. No. No es el hombre, es Dios. El que deseche vuestra palabra, dijo el Señor a mí, me desecha. Hoy en un tiempo donde Dios, hermano, va a enfrentar a estas personas. Mi pregunta es, ¿qué excusa le van a dar a Dios? Yo digo, Señor, verdaderamente ese día muchos van a llorar. Muchos lo van a lamentar, porque qué pretexto tendrá alguien de decirle a Dios, me fui. Porque ese hombre es muy estricto. Porque ese hombre me llamó la atención. Porque ese hombre a cada rato se metía conmigo. Le digo que el día será duro. Cuando el Señor le diga, te equivocas. No era ese hermano, no era la hermana.
No era el líder, no era el presidente caballero, no era la presidenta de damas, no era el pastor, era yo, y no quisiste obedecerme. Ahí será yo el crujir de dientes. No habrá vuelta para atrás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque buscaste un lugar donde pensabas que ahí se movía Dios. Por eso le decía al principio, cuando alguien conoce la verdad y conoce la palabra de Dios, vaya donde vaya, se meta donde se meta, ahí va a escuchar la voz de Dios. Es su nombre. Porque la verdad le va a redarguir. La verdad le va a decir, estás mal. Así no se adora. A su nombre. Van a los altares y ven acá viejas todas peladas, desnudas y le dicen, así no es como se adora. El poco de joyas encima y aretes y tantas cosas, hermano, encima dice, así no se adora. A su nombre. Silencio. No lo rechacen, o prefiere a Barrabás. Barrabás es lo que andaba haciendo Barrabás, robando y todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, ay, allá aparece cine la cosa, palomitas, teléfono, todo suena por ahí, a su nombre. Y cuando suena el teléfono y están en esos lugares, dicen, ay, si estuvieran en Saeta le hubiera cobrado 50 pesos, hermana, allá, a su nombre. Esa es la verdad. Ahora, ¿usted cree que tenemos necesidad de eso? Pero yo le garantizo que si se lo quito, mañoso se vuelve. Vuelve a dejar el teléfono encendido. A su nombre. Si son hermanos, no caminan. Si no es por disciplina, si no es por reglamento, no camina a la iglesia. Que nadie quería venir a limpiarse, se me olvidó, pastor. Bueno, le voy a meter 50 pesos de multa también entonces a la limpieza, a ver si se le va a olvidar. Gloria a Dios, a nadie se le ha olvidado. Y por ahí hay unos mañosos por ahí que van a aparecer, ya le dije, la lista de los negligentes. Los que les ha sonado el teléfono y piensen, hermanos, que no me doy cuenta quiénes son. A su nombre. Allá estás apuntado allá arriba. No te vale que los pagues aquí, que los vayas a pagar allá. A su nombre. Que allá te van a cobrar con crédito, con intereses. A su nombre. Vea. Así somos muchas veces de miserables. Creemos que las cosas de Dios son un juego. Por eso los judíos no lo querían, lo rechazaban. Porque decían, este señor es un carpintero. O te has visto que de Galilea se ha levantado profeta. Lo menospreciaron. Por eso lo llevaron a la cruz. Por eso lo clavaron. ¿Sabe por qué? Porque la envidia de ellos era que Jesús hacía milagros, hacía prodigios, hacía sanidades. Y cuando él hablaba, hermano, la misma voz de Dios hablando y la gente le seguía. Eran multitudes y el celo los mataba. La envidia los mataba. Porque decía, jamás hombre hablado como este. Decían los mentirosos, ese hombre es pecador. Por eso decía mucho, ¿acaso un hombre pecador puede abrir los ojos de los cielos? ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los cielos? Por eso lo rechazaron. No lo querían. A su nombre. Hay gente que no lo va a querer a usted. Pero ¿sabe quién es ese tipo de gente? Los que rechazan, los que prefieren a Barrabás. Su nombre. Vamos con Barrabás, hombre, no importa. Barrabás es ladrón, vos tienes que ser ladrón. Ay, no importa, hombre. Bendigamos a Barrabás. Démosle a Barrabás. No, pero es que dicen que Barrabás es esto, Barrabás es lo otro. No importa, preferimos a Barrabás. Porque Barrabás no se mete con nosotros. El apóstol Barrabás, a su nombre. El ungido Barrabás. Allá andan muchos Barrabases. ¿Y qué, hermano? Usted mira gente muerta, ciega, miserables. Lloran, hermano, pero lloran por tristeza. He visto gente, hermano, que se ha ido a este lugar y ya está en otros lugares llorando. Aunque no se diera cuenta uno.
Ay, que quisiera volver a la edad de Cristo. A su nombre. ¿Por qué no vuelven? Aleluya. Por orgullosos. Por prepotentes no vuelven, orgullosos. Porque, ay, ¿qué van a decir? Que me voy, no le quiero dar gusto a ese viejo. A su nombre. El gusto no me lo da a mí, el gusto lo está dando al diablo. ¿Ah? ¿Eso es verdad? Todos dicen amén. Hay gente que dice, se fue aquí porque le rechazaron, se le tomó de menos a su nombre. Porque no es que se le rechazó, no es que se le tomó de menos. Lo que pasa, hermano, que para que usted se gane un puesto, hermano, tiene que trabajar para Dios y tiene que demostrar quién es usted en Cristo Jesús. Pero hay gente que anda buscando, hermano, anda buscando puestos en las iglesias, anda buscando, hermano, privilegios especiales en la iglesia, pero de privilegiados, hermano, no tienen nada. ¿Por qué? Porque quieren privilegios con su vieja naturaleza. Quieren ganarse, hermano, el especial, diezmando el más billetón más grande. Su nombre. El chequezote más grande, jugoso. Para que le reviente los ojos al pastor. A su nombre. Le reventarán al diablo, pero a mí no. Ah, su nombre. Y como vieron que no compraron privilegios ni dones, busquen de Dios. Venga a la iglesia. Es que no se me toma en cuenta que a mí no... ¿Y cómo está no me en cuenta, mamá, si no venía a la iglesia? Venía una vez por mes. A su nombre. No, pero es que yo diezmo y ofrendo. Si eso es verdad, Dios. ¿No lo está dando el presidente, caballero y líder de damas? ¿Ah? No me dieron privilegio y todavía no traga la presidenta de damas. A su nombre. ¿Sabe el corazón orgulloso que tiene? ¿Ah? ¿Orgullosa? Su nombre. Pasándole la rabia a todo el mundo por ahí, el enojo, la ira, la contienda. ¿Ah? Su pueblo. ¿Por qué no me dan privilegios a mí? Nunca viene a la oración, no viene ni a la iglesia. Y si viene nomás a meter chisme, está chismeando, hablando de chismosa, de chismoso. Aleluya. ¿Por qué uno la chunga pone? La chunga es preferida, no hay que ser preferida. La chunga le echa ganas a su nombre. Silencio. Hay gente que prefiere a Barrabás que al Señor. Ya terminamos. Hebreos 12, 25 al 29. Póngase de pie. ¿Estamos ahí? Hebreos 12, 25 al 29. Vamos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la ¿qué? Tierra, mucho menos, ¿qué dice? Nosotros, si desecháramos, dice, al que amonesta desde los cielos. La voz del cual, dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios, ¿qué? Agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es, ¿qué? Con temor y reverencia. No rechaces al rey. ¿A quién le fue bien? Por rechazar al rey. Si yo le pongo a decir, hermano, le hablaría de mucho. Esaú rechazó a Dios por un plato de lentejas, un plato de comida.
Saúl desobedeció y rechazó. Prefirió hacer sacrificio que ser obediente. Yo le hago una pregunta. ¿De qué manera tú lo estás rechazando? Porque llega un momento donde el rey te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas y te va a decir: acuérdate cuando me rechazaste por un partido de fútbol. Acuérdate cuando me rechazaste por una carne asada. Acuérdate cuando me rechazaste por estar con tu primo, con tu prima, en vez de estar en mi casa conmigo, en vez de estar en mis atrios. Acuérdame cuando me rechazaste, cuando yo te hablé. Oh, sí, oh Dios. ¿A quién preferís, a Barrabás o al rey de los judíos? ¿A quién querés? ¿Prefieres mujer o prefieres a Dios? Porque Job, el diablo le quitó todo, pero le dejó a aquella mujer. Y aquella mujer le dijo: aún mantienes tu integridad. Esa mujer era del diablo y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero este Job perseveró. Job dijo: prefiero a mi Dios. ¿Acaso recibiré de él solamente lo bueno y lo malo no lo recibiré? Porque hay gente que lo rechaza cuando las cosas están mal. Hay gente que lo hay gente, hermano, que cuando se trata de trabajar tiene que ir al trabajo, pero cuando se trata de venir a la iglesia no lo quiere hacer. Se sacrifica para otras cosas, pero no se sacrifica para Dios. Oh, y aquí hay mucha gente metida de esa que dice: vengo cansada, vengo cansado, vengo enfermo. Pero cuando se trata del trabajo, va al trabajo enfermo. Se puede andar muriendo con una gripe, pero voy a ir a trabajar. No le hace que allá en el trabajo mi jefe me tenga que regresar. Y hay muchos que los regresan del trabajo, pero una cosa que no aprenden es que rechazan al rey, rechazan a aquel. ¿Por qué? Porque cuando están enfermos no quieren venir a la iglesia. Si te das cuenta que aquel rey te puede tocar, que aquel rey te puede sanar, que aquel rey te puede restaurar, que aquel rey puede hacer maravillas en medio de ti. Pero eso es cuando tú le dices, eso es cuando tú dices: prefiero a Jesús de Nazaret. No prefiero a Barrabás, quiero a Jesús de Nazaret. Por eso hay gente que lo menosprecia. Por eso hay gente que lo rechaza. Dios le habla y le dice: ven, acéptame. Hay mucha gente que Dios le está diciendo: ven conmigo, hagamos cuentas. Dios le está diciendo: ven, quiero perdonarte, y lo sigue rechazando. Prefieres a Barrabás cuando Dios te dice: ven, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la. Oh, sí, oh Dios. ¿Quieres seguirlo rechazando? Dios te sigue hablando. Dios te sigue hablando y Dios te dice: ven, ven, escucha mi voz. Ya no lo rechaces. Ya no lo rechaces. ¿A quién prefieres, a Barrabás o a Jesús de Nazaret? Aquel que no oye mis palabras. Mis palabras aquel día le va a ajustar. Porque Dios le va a decir: cuántas veces te hablé, cuántas veces te llamé y no quisiste oír. Pero cuando venga el día de la prueba, cuando venga el día de la aflicción, muchos van a llorar. Cuando venga esa gran tribulación, muchos lo lamentarán, pero será demasiado tarde. Dios te sigue hablando. Dios te dice: no me rechaces. Ven, te estoy hablando. Ven, te estoy hablando. Ven, te estoy hablando, dice el rey. Por eso aquel que ha sentido a Dios, aquel que ha sentido su presencia,
lo deja todo por Él. Oh, por eso Esther puso los años. Por eso Esther dijo, yo voy a morir por mi pueblo, por mi nación, porque el Dios que yo le sirvo es un Dios real. No me importa causar esos años. Si el rey me mata, que me mate, pero el rey de allá arriba no me matará, porque todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero todo aquel que pierda su vida por las cosas de este mundo va a encontrar perdición, lo van a mentar. Oh, sí, oh Dios, todo aquel que prefiere servir a Barrabás, que prefiere servir al pecado, que prefiere servir a concupiscencia, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con el Rey. Oh Espíritu Santo, oh, habrá alguien que adore a Dios, habrá alguien esta noche que adore a su Rey.